Ok, chicos, buenas noches a todos. Hoy día vamos a continuar con métodos, ¿ya? Y nos habíamos quedado aquí, ¿se acuerdan? Los miembros estáticos versus, o miembros de clase versus los miembros de instancia. Entonces, recordando un poco, ya ahí tienen que tener ustedes mucho cuidado, ¿ya? Porque van a querer combinar, ¿no? Llamar un método distancia directamente dentro de un método estático. No se puede, ¿no? Tienes que tener una instancia, ¿ya? Pero en un método, digamos, de instancia, un miembro de instancia, sí tú puedes llamar a tu variable de distancia directamente. Por ejemplo, acá name se puede llamar sin problema, pero tienes que tener mucho cuidado de que name no lo puedes llamar dentro de un contexto estático como está a la derecha, ¿no? Second, name, no. Entonces, ese tipo de casos hay que tener cuidado, ¿ya? Porque obviamente van a querer jugar, ¿no? Con todas las posibilidades para hacernos caer. Entonces, recordando un poco, eh, un miembro estático, ¿ya? No puede llamar directamente a un miembro a distancia. Por eso que el name fallaba. La única forma de arreglarlo es que al name lo pongas estático, ¿no? Entonces ahí en este slide, Sami, ¿no? Valor de la variable name string es estático. Entonces se puede llamar directamente en el miembro estático. Así que eso no da ningún problema. Entonces, también hicimos este ejercicio, ¿no? ¿Se acuerdan de qué método puede llamar a qué método? ¿Cuál era legal, cuál no era legal? ¿Ya? Entonces, esto tienen que sí o sí dominarlo, ¿no? Estamos repasando un poco mientras llegan los chicos de los miembros de clase versus los miembros de distancia, ¿ya? Un miembro estático no puede llamar a un miembro de distancia sin la referencia a una instancia de la clase, ¿ok? Esa es la regla general. Ok. Y aquí también habíamos visto, ¿no? Que, por ejemplo, queríamos usar una variable de instancia en la declaración de una variable estática, ¿no? Total entre count, ¿no? Ahí vimos que nos daba error porque también no podíamos hacer eso de manera simple. También acá en el costado, baby gorila, querer llamarlo directamente dentro del método estático, tampoco podíamos, ¿no? Entonces, esas cosas son las que no debemos caer, ¿ya? Porque eso es lo que primero van a querer probarnos si lo sabemos. Si es que nos toca, porque ustedes saben que como son 15 tópicos, chocolatean y te salen preguntas, ¿ya? Pero lo que sí me he dado cuenta es que en esas preguntas nosotros no podemos fallar. ¿Por qué? Porque las preguntas que son más difíciles son las que vienen más. Por ejemplo, de módulos vienen como 4. Ahora, no es que el módulo sea difícil, ¿no? Sino que como no lo usamos mucho, entonces tenemos más posibilidades de fallar, ¿ya? También lo de concurrencia, ¿ya? Entonces, ahí sí podrías fallar, ¿no? Darte, ¿no? Para no sacar 100%, pero en las otras no podemos descuidarnos, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos habíamos quedado, ya, recordando un poquito, y ahora entramos al static final. Cuando tú los combinas a los dos, esa combinación static final es muy común en Java, ¿ya? En todos los códigos, frameworks, librerías que tú uses, vas a encontrar de que se usa mucho, ¿ya? Y sobre todo si cuando ves static final, es generalmente una constante. ¿Por qué le llaman constantes en Java? Porque al ser estático, no le pertenece a ninguna instancia, ¿no? Ya lo habíamos explicado en la clase anterior, cómo era eso. Y al ser final es porque una vez que tiene un valor, ya no lo puedes cambiar. Entonces queda constante, ¿no? Durante todo el programa. Por eso se llama constante. Ahora, una convención, ¿no? Porque no es una regla, una convención es que esas variables tienen que estar en mayúsculas y separadas por rayita o underline, ¿ya? Esa es una convención, ¿ah? Vean siempre bien la diferencia entre convención y regla. La regla es que estás obligado porque si no, no compila. Pero convención es, ¿no?
queda la puerta abierta a que no lo cumplas o no. Claro, obviamente que el que revise tu código, que esté en otro país o alguien que ya tiene trabajando tiempo en Java y vea que una variable static final la declaras en minúsculas, no, como que así como cuando algo apesta, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? Este chico debe venir de algún otro lenguaje, Python seguro, o Ruby, porque escribe todo en minúsculas, ¿no? Etcétera. Entonces son convenciones, ¿ya? No va a dar error si lo escribes en minúsculas, pero son convenciones. Ahora, aquí, como pueden ver, falla, ¿por qué? Obviamente porque si está como final, ¿cómo van a intentar cambiarle valor? ¿Ya? Y como está static, lo puede llamar directamente dentro del método main. Por eso que funciona súper bien. Pero no compila por el final. No, ya no le puede cambiar valor porque ya tiene 45. ¿Ya? Así que por esa razón no funciona. Ok. Vamos a otro código. Y acá es donde también al comienzo puede crear un poco de confusión. José, si tú me has dicho que está como static final el arreglo, entonces yo no debería cambiar los valores del arreglo. No, eso que estás concluyendo no está bien. A lo que tú tienes que quedarte es static final, trex es una variable de referencia. Es un array, pero es una variable de referencia. Y está apuntando un array. Imagínate en la memoria 10 posiciones juntitas. Ya, pero al ponerle static final, significa que él va a apuntar siempre a esas 10 posiciones mientras dure el programa y no va a poder apuntar a otro array. Eso es el efecto del static final ahí, ¿no? Static, que le pertenece a la clase, y final, que ya está apuntando a un objeto cuyas 10 posiciones están juntas y no puede apuntar a otro. Pero eso no significa que yo no pueda modificar sus valores dentro de esas 10 posiciones. Para eso utilizo los índices, como ven ahí dentro del método main, y puedo ponerle popcorn en el índice 0, 1, 2, 3 hasta el 9, los valores que yo quiera, ¿ya? Los valores que yo quiera, ¿ya? Pero no vayan a confundirlo, porque yo también una vez me pasó un chico, pero José, pero si tú me dijiste, había marcado otra opción, y me dijo, pero me reclamó, ¿no? Me dijo, pero tú dijiste que está anti-final y no lo puedes cambiar el valor. Ya está bien, pues está apuntando ese objeto, le digo, ya no puede apuntar a otro. Pero los índices sí los puede cambiar, ¿ok? Sí puede cambiar de 0 a 9, ¿ok? Entonces, no vayan a confundir las cosas ahí porque si no, hay problemas, ¿ya? Entonces, estos códigos son cortitos, pero van a la vena, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren. Aquí yo también me quedé sorprendido porque no había programado bloques así. Entonces, tú tienes el array name ronda, final static. Ya, name lo ha escrito en minúscula, ¿ven? ¿Se dan cuenta? En el examen podría aparecer en minúscula. No está siguiendo la convención en mayúscula, ¿no? Pero como le digo, no es error, es convención nada más. Eso obviamente en producción, en tu proyecto no va a ser así, ¿no? Ronda, ya no puedo, name ya no puede cambiar de valor, ya name no puede cambiar de valor. Ahora, si tú pones static final in bamboo, punto y coma, ya, y lo dejaras ahí solito, ahí sí ahí sí no te va a compilar porque él va, nuevamente, como tiene final, te va a decir, ¿y dónde está el valor? ¿No? ¿Dónde está el valor? Entonces, pero yo me quedé también sorprendido de que así como hay variables de distancia final, salud, Oh, hay sorry. bloques de inicialización distancia, ¿no? Entonces, también para variables estáticas final hay un bloque de inicialización estático, pero solo para cosas estáticas, ¿no es cierto? Ahora, abres las llaves y le pones a la izquierdita estática, ¿ya? Entonces, esta variable bambú, ahí se puede inicializar, ¿ya? Eh, porque si tú dejas así como está el que está comentado, static final double height, y no inicializas en esa línea, ni tampoco en un bloque de inicialización estático, ahí sí no compila. ¿No? Y es muy parecido al bloque de inicialización distancia, ¿no? También, ¿se acuerdan? Teníamos como que tres lugares para inicializarlo, en la misma línea, en el bloque de inicialización distancia o en el constructor, ¿no es cierto? Pero si tú lo dejas sin asignar, el compilador inmediatamente se da cuenta y dice,
no lo has inicializado en la misma línea, no lo has inicializado en el bloque de inicialización de estático, ¿no? Entonces, error, ¿ya? Ahora, aquí es la opción donde no hay constructores, por eso el título dice inicializador estático sin constructores, ¿ya? Ok. Pero esto es bien interesante, miren. Los inicializadores static se ejecutan cuando la clase es usada por primera vez. Por primera vez y en el orden que son definidos, ¿ya? Entonces, nosotros podemos tener, ¿ya? Podemos tener, ahí como ven, ahí hay 3 variables static final, ¿no? Enteras. Si está siguiendo la convención en mayúsculas, y hay un bloque de inicialización estático donde solo le asigna a las 2 primeras, ¿no? Valor. Pero después en el segundo bloque estático, el lower recibe la multiplicación de los otros. Entonces, con eso el compilador se queda satisfecho. Dice, ah, ok, me has inicializado las 2 primeras y en el segundo bloque inicializas la última que faltaba, ¿no? Ok, no hay problema. Ok, entonces, primero hay que asegurarse que se inicializan en el orden en que son definidos, pero él nos habla de algo aquí interesante, miren. Miren este código, ¿ah? One no tiene valor, ¿ya? Hay que buscar en algún lugar, le tiene que poner valor. No, pero no es final, perdón, es static nomás. Es static, no es final, ¿ya? En cambio, 2 y 3 sí son static final. Entonces, bueno, 3 no hay problema. 3 dice, yo ya tengo valor, compilador tranquilo conmigo, pero el 2 no. El 2 vemos que abajo sí lo inicializa a 2. One lo inicializa a 1, pero ya saben que como es solo static, no hay problema. Se hubiera podido quedar en 0. Pero ya bueno, le puso un 1 en el bloque de inicialización estático. Porque lo declara como static final, pero ni siquiera lo llaman en el bloque estático. Entonces también no compila porque nunca le dieron valor, ¿no? Por eso está comentado ahí el for, la variable entera for, que es static final, porque no tiene chance a darle valor. En ninguna parte del código le dan valor, entonces no compila. En cambio, abajo, la tree, si lo pusiéramos, no compilaría porque ya el tree ya tenía un valor en la misma línea. Y el to ya tiene un valor como igual a 2, ¿por qué le va a poner un igual a 4? Ya no puede hacer eso. Entonces, hasta ahí vemos que nuestra regla se está cumpliendo. No hay nada raro, ¿no? No hay nada raro. Solamente que los bloques de inicialización estático, ¿no? Se ejecutan en el orden en el que aparece, aunque por ahí hubo una frase que decía, y se ejecutan ¿qué decía? En la primera cargada de la clase, ¿no es cierto? Aquí, cuando la clase es usada por primera vez. Esa parte es la que hay que tener cuidado. Ok, José, ¿qué pasa? ¿Por qué ponemos este título? Ya, esto a mí también me chocó al comienzo, ¿no? O sea, el examen nos pide que sepamos bloque de inicialización de instancia, bloque de inicialización estático, ¿no es cierto? Nos pide que sepamos. Pero en producción nos recomienda que no lo usemos, ¿ya? No lo usemos. Entonces, bueno, es una cosa, no es porque sea malo, sino que dice que lleva mucha confusión porque no es entendible a veces por muchas personas y entonces se complica un poco el tema, ¿ya? Y aparte también un poco engorroso, declarar las variables en distintos lugares, ¿no? Y ustedes saben que siempre va a primar el que hagamos código que sea muy fácil de leer, ¿ya? Por eso que como nota vean esto, ¿no? No es para el examen, ¿ah? En el examen no te van a preguntar esto, solamente que sí es bueno saber que en producción, en nuestros proyectos, estos bloques de inicialización no estático y estático no son de los más recomendados, ¿ya? Vale la pena de todas maneras hablar. Ok, esto de aquí yo lo vi en Java 5, me sorprendió, ¿ya? Porque
como que vi, ya, que quieren que nos ahorremos un poco de código en las clases, ya. Entonces, y acá vemos que lo que es estático también tiene sus beneficios, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un método, vamos a centrarnos en este de acá, miren, en este de aquí. Miren este código. Tú, si usaras asList, así como está, te creas una lista de strings, ¿ya? Te creas una lista de strings. Pero asList es un método estático de la clase arrays, ¿ya? Entonces es un método de la clase. Por eso que ahí ni siquiera hay que hacer new, ¿no? Si, de frente arrays.asList, ¿correcto? Ya. Todo bien ahí, pero a alguien del equipo ya se le ocurrió y dijo, oye, ¿por qué tengo que estar poniendo arrays.asList? ¿No habrá una forma de decirle asterisco y ya o decirle ya, yo sé que todos estos están en arrays y de frente simplemente pongo asList? Entonces, como los métodos eran estáticos, a alguien se le ocurrió, ¿por qué no le pones import static Java útil array asList, ¿no? Que es el que estás usando en tu código. Y ya como ya lo estás declarando como import estático, entonces aquí nada más abajo quitas el arrays y siempre lo usas como asList. Ya, eso de ahí son lo que se denomina import estáticos. Eso lo van a ver mucho en los unit tests. Si están usando JUnit, lo van a ver mucho los import estáticos. Porque si han hecho JUnit test, deben recordar los hacer equal, los hacer not null, ¿no? Hacer true, hacer false, ¿no es cierto? Esos hacers son métodos estáticos de la clase hacer. Entonces ahí hacen esta jugada, ¿no? Import static, ¿no? Or junit.hacer equals. Entonces abajo nada más pones hacer equal, ¿no? Pero ahí es un import estático. ¿Ya? Entonces ahí le pongo, ¿qué pasaría? Un ratito, déjame, José Manuel. Creo un método en la clase con la misma firma que el método importado como static. Buena pregunta. Ya. Si tú declaras un método asList, ya, entonces ahí tienes que ver que pueden pasar dos cosas, ¿no? Primero tendrías que ver si le vas a poner la misma firma del método, ¿ya? Si le pones la misma firma del método, y porque recuerden que dependiendo del tipo de retorno, ¿no es cierto? No importa el tipo de retorno, sino la firma del método. Entonces ahí puede haber, ahí lo que va a haber es un ocultamiento del método estático, ¿ya? Y le va a hacer caso al método que tú estás definiendo. Si pones distintos parámetros, lo va a tomar como, ¿no? Como otro método, ¿no? Porque al final, recuerden que es un método de la clase, ¿ya? Y habría que ver si lo declaras estático o no estático también, ¿ya? Pero de todas maneras no se preocupen porque ese caso está más adelantito, justo el que has preguntado, ¿ya? O sea, ahí va a haber ocultamiento de método, pero hay que evitar, hay que entender el ocultamiento de método también para poder responder adecuadamente. Si ustedes ahorita le agregan un asList, ¿ya? Un asList string como string o var argument de string y que retorne una lista de strings, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer es tomar en cuenta tu método y ocultar el otro, ¿ya? Pero vamos a ver, vamos a aprovechar esa pregunta, ¿ya? Vamos a aprovechar esa pregunta. ¿Dónde estamos? Métodos, ¿no es cierto?
métodos. Ya. Las preguntas son buenas, ¿ah? Por eso que aquí está buena. Vamos a ponerle justo en la clase su parking. Voy a hacer prácticamente el mismo código, así que todavía no se preocupen si no lo muestro, ¿ya? Porque prácticamente es el mismo código. Quiero aprovechar justamente ahí en el método main que llamamos a la lista de string as list 1, 2, ¿ya? Y ya. Ya está. Ya, miren, si ustedes declaran un as list, ya, un as list con var arguments, como él mira la firma, así yo le ponga el tipo de retorno distinto, hasta voy de repente, hasta voy. Si él encuentra la firma igual, va a darte error por la firma, ¿ya? O sea, si yo creara un método privado dentro de la clase as list, string o var arguments, no importa el tipo de retorno, él me va a decir que no, porque ya hay uno que se llama as list, habría como duplicidad de método, ¿ya? Pero si yo le pongo cualquier otro parámetro, ¿ya? Cualquier otro parámetro, entonces, ahí, perdón, un ratito, ¿ya? Y yo le pongo otro parámetro, digamos, a las list le pongo entero, coma, var arguments, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar es que como el método pertenece a la clase, ¿ya? Él va a querer primero utilizar el método que le pertenece a la clase. Uy, perdón, José Manuel se había caído. Ya, justo la pregunta la había hecho José Manuel. Entonces, José Manuel, como recién parece que te habías caído, a ver, déjeme ver si entra José Manuel. Sí, ya, voy a explicar de nuevo, ¿ya? Miren, José Manuel, justo tú preguntaste qué pasaba si ponías un método con el mismo nombre en la clase. Ya, vamos a ver dos casos. Una, que el método se llama igualito y con var argument, porque ese one, two, three, todo lo que puedas pasarle es un var argument de string, ¿no es cierto? Si tú lo pusieras ahí en la misma clase subparking, el asList como método local con var argument strings, ahí sí te va a arrojar error porque va a decir duplicidad, ¿no? Te va a decir, oye, el método ya existe. Ya, no importa si el tipo de retorno es void, no importa. Si la firma es la misma, te va a decir, ya existe el método. ¿Ya? ¿Ok? Y, pero también hay otro tema. ¿Ya? También hay otro tema. Déjenme un ratito comentarles, ¿ya? Miren. Vamos a asumir un caso. As list con argumento, var arguments, pero también retorna lista de string. Si tú declararas un método dentro de la clase con la misma firma y el mismo tipo de retorno, él le va a hacer caso a tu método y tu import queda como inútil porque va a tener más prioridad tu método as list, pero no de error. ¿Ya? O sea, el as list se convertiría como que el método tuyo. ¿Ya? El método tuyo. O sea, por ejemplo, miren,
Me refiero a este caso, ¿ya? Un ratito, déjenme pasarles aquí. Miren ese caso que les estoy poniendo ahí. En su WhatsApp les va a aparecer un caso. Ah, no, perdón, no va a aparecer porque no está conectado. Ya. Miren ese caso que les he pasado. Es el mismito, Aslis. No, se lo pasé por WhatsApp. ¿Ya? Lo que pasa es que mi compu está sin mucha batería, por eso que estoy usando otro equipo. Entonces, para solamente responder el caso, mira, si lo escriben tal cual, con tipo de retorno lista de string, estático, ¿ya? Él le hace caso a ese método, ¿ya? Él le hace caso a ese método porque él dice, es de todas list, y el import arriba se vuelve un import inútil, ¿ya? Si tú le quitas el static, te da error porque él te dice, no puedes llamar a un método no estático en un contexto estático. O sea, todavía considera que ese método es suyo y el import de arriba es por gusto. Ese es el caso 2. Miren el caso 2, ¿ah? O sea, le quito el static. Ay, caramba, ¿qué pasó? Algo pasó. Disculpen, chicos. Ya, de nuevo. Ya, ese era un caso 1. El segundo caso es, yo le quito el static. Entonces sigue considerando que el método es mío y el import estático de arriba lo ignora, ¿ya? Pero ya me da error porque me dice, oye, no puedes llamar a un método no estático en un contexto estático. Ya, por todo bien por ahí. Ya, entonces, incluso le puedo poner void y él me sigue diciendo lo mismo. O sea, sigue considerando que el método es mío. Es más, si le agrego un parámetro, él sigue considerando que el método es mío. Y el import estático lo sigue ignorando. Miren. Ay, caramba, disculpen. No sé por qué desaparece como arte de magia mi foto. Ya. ¿Ven? Entonces, respondiendo a lo que decía, a lo que nos preguntó Juan Manuel, si ya pones un método con el nombre del método del import estático, le hace caso a tu método. Y con él empieza a trabajar. Y el import estático queda inútil. ¿Ya? Así que lo oculta al método estático, ¿no? Como que lo oculta. Y dice, no, trabajo con tu método. Siempre voy a trabajar con tu método. ¿Ya? Eso es lo que pasa en ese escenario. Pero hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado con esto de los imports estáticos, porque, como ven ahí, en el primer caso está tratando de ser un Java Util Arrays, pero no define métodos, ¿ya? En el segundo dice asList, ya, está bien, ese es el que hace un rato hubiéramos usado. Y el otro es static import no, asterisco, ¿ya? Static import asterisco. ¿Qué opinan de ese import? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Mm? ¿Qué creen? ¿Es por el asterisco o por el static import invertido? ¿Mm? ¿Ya? O sea, tú no puedes tener static import, tú no puedes voltear esa palabra. Recuérdate que son imports. Siempre van a empezar con import, ¿ya? Está, claro, está invertido, ¿ya? Ahí sí no puede haber, no pueden invertir, ahí sí no. ¿Ya? Entonces, el primero porque no tiene el método y el tercero porque ha invertido, ¿ya? Claro, y si tú tienes asList, la pregunta sería, ¿y puedo llamar a array asList? ¿Sabe por qué no compila a pesar de que, porque tú dirías, pero si ya está el import estático, ya va útil array asList, pero si quiero lo ignoro y llamo a array.asList? No, porque el arrays
te va a obligar a importarlo también. ¿Ya? Miren, acá les paso el problema. ¿Por qué falló usar arrays? ¿Ah? Un ratito. Uy, se rayó mi, se rayó mi grupo. ¿Qué pasó acá? Un ratito, chicos. Una cosa rara en el cliente. Y ahora sí. Miren este caso. ¿Por qué falla arrayas list de la línea 6? Porque no existe un import que no sea estático, Java útil arrays. ¿Ya? Entonces, ahí podrían engañarte poniendo puro import estático, pero no importan la clase arrays. Y la clase array necesita ser importada si la vas a usar. Por ejemplo, en la línea 6 tú dices arrays.list. Arrays es de Java útil arrays, pero arriba no hay ningún import Java útil arrays que no sea estático. Y él lo necesita. Por eso no compila. ¿Ya? Entonces, acá no compilan tres partes. La primera, porque no hay método estático que lo esté declarando. El tercero, no compila porque ha invertido. Y el sexto, la línea 6, no compila porque la raíz, ¿dónde está el import Java útil la raíz? ¿No? Sin static, ¿no? Ese es el problema. Continuamos. Después, imagínate que justo algo que quieres importar está en una clase A y una clase B. ¿Ya? Y quieres hacer import estático. Eso no va a compilar. El segundo no va a compilar porque dice type ya existe. Es un método, es una constante estática de la clase A su punto A, ¿no? Entonces no te va a dejar tampoco esa declaración duplicada, a pesar que sean de distintas clases, ¿no? Porque como es import estático, está haciendo referencia a una constante o método, entonces no puede estar duplicado, ¿ya? No te va a dejar. Ya, bueno, ahí termina para que vean todos esos casitos que vienen en el examen. De aquí dice, pasando datos a través de métodos. Bueno, una cosa que hacemos en Java mucho es crear métodos y pasarle datos, ¿sí o no? Uy, ¿algo pasó? ¿Algo pasó? Esperen un ratito. ¿Sí? A ver, a ver. Ahí, no pensé que habían dejado un mensajito. Ya, Java es un lenguaje de pasar por valor. Ya, de repente ustedes no han usado lenguajes de pasar por, por referencia, ¿ya? Habían lenguajes en que incluso había de las dos formas, pasar por valor y pasar por referencia. Ya, Visual Basic, me acuerdo. Yo trabajaba en Visual Basic y ya, y tenía que declarar eso, ¿no? Pasar por valor o pasar por referencia. Pero pasar por valor significa pasar por copia, ¿ya? En Java todo es por copia o por valor, ¿ya? Vamos a explicarlo mejor agrandando acá. Miren, miren bien, ¿ah? Miren este código. Tienes un método main y tienes una variable entera número igual a 4, ¿sí o no? Número igual a 4. Y tú llamas al new number, que también es un método estático, lo primero que tienes que asegurarte que el método sea estático o lo van a llamar directo dentro de un método estático, ya. Esa regla ya me la tengo que saber de memoria, ¿no? Método estático llamado dentro de otro método estático, eso lo puedo hacer directo, sin instancia, sin clase, de frente lo llamo, ¿ya? New number y le paso un num. Y tú adentro del método new number le dices num, eres igual a 8. Claro, cuando uno recién empieza con Java, uno se confunde, dice, ya, num ahora es 8 y cuando imprime 8. ¿Ya? Porque piensa que num fue modificado a 8.
¿ya? Pero eso sería si Java fuera pasar por referencia. O sea, la variable que entró es la misma que sale, ¿ya? Pero no es así. Lo que hace Java es, cuando va al método, dice, ya, me has pasado num igual a 4. Voy a crear una copia de num. Entonces imagínate como era un num prima y empiezas a trabajar con un num prima, pero no con el num original. Entonces, así adentro, a esa num copia, ya le hagan 8, lo multipliquen por 2, lo pongan a 0, estás trabajando sobre la copia del num original. Entonces, como ven en el código, si le digo imprímeme el valor de num, me va a seguir imprimiendo 4, porque lo que entró al método fue la copia de num, no el num. Y eso es lo que se llama pasar por valor, ¿ya? Eso es lo que prima en Java. Ahorita es primitivo, con primitivos el ejemplo, ¿no? Van a ver que con referencia también funciona, pasa igualito, miren. Miren, vemos acá referencia. Es un string y es una clase, ¿no es cierto? Variable de referencia que dice que es igual a Webby. Y le vas a mandar al método speak name. Ya, speak es estático, sí, ya, lo primero que tienes que darte cuenta. Entonces, tú dices, José, name Webby. Y este name, ¿cómo es la copia? ¿Cómo es? Ya, imagínate que name fuera un control remoto de tu televisor. Entonces, a este speed va a llegar otro control remoto, no el mismo, pero los dos están apuntando a Webby, ¿ya? Imagínate que tienes la mano izquierda o mano derecha si eres zurdo o diestro. Name apunta a Webby, ya. Estoy con la mano izquierda, yo soy diestro, ¿ya? Name apunta a Webby. Y cuando entra el método, tengo otro control con mi mano derecha apuntando a Webby. Los dos apuntan a Webby, ¿ya? Entonces, el segundo apunta, dice a George, ya apuntó otro televisor, ¿no? Ya apuntó otro string. Se fue, dejó a Webby y se fue a apuntar a otro lado, ¿no? Pero fue el segundo control remoto que apuntaba inicialmente a Webby, ahora apuntó a George y se fue. Entonces, el original sigue apuntando a Webby y seguirá apuntando a Webby. Pero entonces, la copia que se hace es del control remoto, la copia de la variable de referencia, que es el nombre correcto, ¿no? Pero yo siempre la analogía la hago con control remoto. Entonces, la copia de esa variable de referencia, inicialmente de repente están apuntando al mismo objeto, pero si tú adentro a la copia le haces apuntar a otro y ya se pierde, pues se va para otro lado y el original se queda apuntando al objeto que debe ser, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que no se deben olvidar. Eso es pasar datos por valor, ¿ya? Pasar datos por valor, ¿ok? Entonces, miren, veamos otro ejemplo, pero retornando objetos, miren esto de acá. Miren este método, ¿eh? Dice, tickets es igual a 2, gex es igual a ABC. Ya, miren, agrandamos un poquito para que se vea. Miren, tickets es igual a 2, gex es igual a ABC. Add tickets, le mandas tickets, pero ya tú sabes que le está mandando la copia de tickets. Entonces, si adentro le hacen más, retorna, ese 2 es 3, retorna un 3. Pero dime tú, add tickets retorna 3. ¿Alguien lo recibe, ese 3? Nadie, ¿no es cierto? El add tickets hizo lo que quiso con la variable copia, pero su valor se perdió. Nadie lo recibe, nadie hace nada. El add guess sí le manda el ABC, entonces el primer control remoto apunta a ABC, este también apunta a ABC, incluso aquí le agrega la D y retorna ABCD. Pero habría que ver si alguien lo recibe. Y si lo recibe, el guess original apunta ahora al retorno de ese método, ABCD. Imprímeme tickets. Va a seguir imprimiendo 2 ABCD. ¿Sí o no? Porque tickets no se vio modificado y el otro le devuelve ABCD. ¿Ya? Eso es lo que vemos ahí en el código. ¿Ya? ABCD.
Entonces, por valor, perdón, pasar por valor es lo que estamos ahorita viendo, ¿ya? Esta es la clase subtickets. Ok, ya está. Ya hemos podido, ya hemos podido responder ese primer ejercicio. Ya, ahí termina el concepto de variables pasadas por valor. No se olviden, son en Java es pasar por copia. Tanto en primitivo como en referencia es la copia, ¿ya? Si pasas referencia es la copia de la otro control remoto. Si pasas primitivo es la otra variable que tiene el mismo valor, ¿ya? No se modifica la variable original. Ahora, viene un tema que, que sí es importante y también hay que entenderlo bien porque aquí sí podemos caer rotundamente, ¿ya? Que es el autoboxing y el unboxing, ¿ya? Eh, Tú tenías antes de Java 5 que usar clases wrapper cuando querías meter un primitivo a un objeto y después al objeto llamar un método para sacar el primitivo, ¿ya? Era como que muy forzoso esos pasos. Pero después de Java 5 dijeron, oye, pero ¿por qué no puedo combinar, no? Digamos, tengo un 5, ¿ya? Y de frente, ¿no? Se lo asigno a un integer, o un integer se lo asigno a un entero, ¿ya? Entonces, alguien quería eso. Pero antes era así, miren. Antes era así. Voy a agrandar acá, ¿ya? Antes era así, miren. Si yo quería el 5 meterlo en un integer, que era su wrapper, tenía que ser el integer value of del 5. Y eso convertía a integer. Y después, si del integer querías pasarlo a primitivo, decías integer.invalue, pásalo a una variable entera. ¿Ya? Todo ese proceso se tenía que hacer con las clases wrapper, ¿ya? Pero después ya de Java 5 en adelante, ahora es así. Yo si quiero los puedo combinar. Integer, tú eres igual a 5. Y el integer lo regreso a entero también, ¿ya? Entonces, claro, ahí lo que va a pasar es que te podrías confundir, para los que recién empezamos con Java, oye, ¿cuándo es unboxing y autoboxing? Ahí es el tema, ¿no? Ahí es donde yo me podría realmente confundir, ¿ya? Entonces, el truco es, véanlo al wrapper como una caja, ¿ya? Si voy a meter algo al wrapper es que estoy haciendo un autoboxing, ¿ya? Estoy metiendo la caja. Más bien, si del wrapper saco el primitivo, estoy haciendo un unboxing, estoy desempaquetando. Por eso no sé si han visto en los videos de YouTube, haciendo el unboxing de mi monitor, el unboxing de mi nuevo mouse, ¿no? Hay varios videos así de youtubers que muestran el unboxing de algún producto, ¿no? Es porque está desempaquetando, sacándolo de la caja, ¿sí o no? Entonces acuérdate de eso para acordarme, ya, es unboxing cuando de wrapper pasa a primitivo. Entonces el otro, el autoboxing es al revés, ¿no? De primitivo a wrapper. Ya tienes que buscarte siempre una técnica o una analogía para acordarte, porque también al comienzo yo, también cuando empecé a estudiar esto y no le asociaba, decía, Chester, ¿era el unboxing o el boxing? Y ahí me rayaban, ¿ya? Y hasta que después le agarré a este truco, no, pues unboxing. O sea, que veo videos de YouTube, unboxing de monitor, unboxing de mi Nintendo Switch, de unboxing, ya ese cuando lo sacan de la caja, o sea, del integer lo pasan a primitivo. Y ahí ya fue que empecé a acordarme cómo funcionaba el tema, ¿ya? Entonces,
aquí, por ejemplo, nuevamente, miren, tú tienes un, este, un entero, pero lo recibe un short, ¿no? Un short, ¿ya? Entonces lo estás metiendo el primitivo en un wrapper. Estás haciendo autoboxing, ¿no? Después vemos que hay un wrapper, pero lo recibe en un char, ese es unboxing, ¿no? Tienes un true y lo pones en un wrapper, ese es un autoboxing. Tienes un wrapper y lo recibes en un long, ¿ya? Ahí es unboxing, pero adicionalmente hay un case implícito. ¿Por qué? Porque lees un integer, pero lo recibe una variable long. Entonces ahí ha habido dos cosas, ¿no? Entonces, eso también pasa, ¿no? Tú tienes que hacer el unboxing, pero tienes que ver qué hay del lado izquierdo. Si el mismo tipo o un tipo superior. Por suerte, el long es un tipo largo, grande, y entonces la variable e que es entera, bueno, acá en este caso sería un wrapper, pero lo hacen el unboxing, sí se puede recibir en un long, ¿ya? Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado cuando se hace el unboxing, si la variable de la izquierda lo puede recibir o no, ¿ya? En el caso del short y el entero, como el primer caso de arriba, ya teníamos una regla que habíamos aprendido. El short sí se recibe, ¿no? Sí recibe enteros, porque mientras no pase de los límites, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Si no, ya ahí sí te pide que hagas un cast. Entonces, por eso que ha permitido el autoboxing. Después acá vemos de variables, miren. Null, ya. Acá hay que tener cuidado, ¿por qué? El character es una clase, entonces puede recibir un null. Claro, como un string, como cualquier otra clase. Pero si quieres hacer un unboxing, ahí no podrías. Ahí sí tendrías un null pointer exception. Entonces también hay que tener cuidado en el examen cuando hagas unboxing, si lo que vas a sacar lo puede recibir la variable primitiva, ¿ya? Entonces, si es un null, no lo puede recibir un char, pues, ¿no? Es un null pointer exception directo, perdón, ya. Entonces, eso ayuda porque miren, ahorita vamos a ver, yo acá, ustedes se van a reír, ¿eh? Pero es que era la técnica que yo usaba. ¿Cómo me acordaba de este tema para saber si llamaba al clean con long o al swing con integer o al jump con entero? Ya. Miren, chimpancé tiene tres métodos. Clean, que recibe un long, swing, que recibe un integer, jump, que recibe un imprimitivo. Y tú le estás pasando clean 1, 2, 3. Le estás pasando un primitivo. ¿Sí o no? Un 1, 2, 3 entero. Pero dime tú, un entero, tú buscarías arriba que hubiera un clean in, ¿no es cierto? Un clean in. Pero no hay un clean in, hay un clean long. Pero claro, long puede recibir un entero, sí. Entonces no hay problema con clean. Después vas con swing. Swing dice, te voy a pasar un primitivo, 1, 2, 3. Tú buscarías un swing arriba, swing con in, primitivo, pero no hay. Solo hay integer. Pero tú te acuerdas de hace unos ratitos, unos slides, que un integer puede recibir un primitivo, gracias al autoboxing, ¿no? Lo meto dentro de la caja. Entonces, por eso te acepta el 1, 2, 3, porque el integer puede recibir el 1, 2, 3, autoboxing. Después al jump le quieres pasar un long, no puedes, pues, porque el jump recibe entero. Long no le puedes pasar, eso no compilaría, ¿ya? Entonces tienen que estar muy astutos cuando ven así wrappers, porque a veces, o vamos a ver, hay casos donde no se puede dar, ¿ya? Por ejemplo, si tú le mandas un 2-3 y el swing hubiera sido long, pero long wrapper, no compila. Porque él no puede convertirse a integer y de integer a long, ¿no? O sea, doble camino. Solo puede irse de entero a integer. El autoboxing va de una sola, en un solo paso. No puedes hacer 1, 2, 3, paso integer, paso long. No, eso no puedes hacer.
¿ya? Eso no. Tiene que ser el mismo wrapper. Si quisieras hacer doble camino, ahí estás mal. Ahí falla. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, miren. Miren este de acá. Tienes arriba un res con long wrapper. Entonces vamos abajo. ¿Qué quiere hacer? ¿Por qué cuando le ha pasado un 8 no compila? Tú dices, pero un 8 es un entero que entra en un long. No, porque el 8, ¿qué hubiera buscado arriba? Primero, acuérdate, busca la del menor esfuerzo. Res in primitivo. No hay in primitivo. Entonces lo que siguiente se te tiene que ocurrir es res integer. El siguiente sería res integer para el autoboxing. No hay res integer. Hay res long. Ya, pues eso sería doble camino. O sea, un entero pasarlo a integer y integer pasarlo a long. No puedo hacer eso. Por eso no compila. ¿Se dan cuenta? Si descomentas el g.res, él no va a compilar porque él dice, yo soy un 8 primitivo. Yo buscaría arriba un res in o un res integer, pero no hay esos dos. Ya no puedo compilar, pues porque ese res long, para yo llegar a ser long, tendría que hacer otro paso más. Eso no se puede. ¿Ya? Tiene que ser directo. Vamos a otro caso. Miren acá. Ah, no, no. Este ya es sobrecarga. Este ya es sobrecarga. Ya. No, sobrecarga necesita su sesión especial. ¿Ya? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar para no correr. ¿Ya? Porque lo que queremos es que poco a poco. Entonces, miren, ¿qué hemos visto? ¿Ya? Repaso. Hemos visto el uso de wrappers, pero no podemos hacer doble camino. Recuerden, si soy entero, busco el mismo método o integer. Si soy long, busco el long wrapper o el long primitivo. ¿Ya? ¿Ok? Siempre un solo camino. Aquí, como ven, in o integer. Y, ya. Primitivo con primitivo no hay problema, pues. Ahí sí. 1, 2, 3 con long, sí, porque son primitivos. El problema es cuando veas wrapper. Tiene que ser el mismo wrapper, no doble camino, ¿no? Después ten cuidado que lo que hagas autoboxing, al sacarlo, no dé problemas porque la variable no va a aceptar un null, ¿no? Es un char. También recuerda identificar bien el autoboxing y el unboxing. Acuérdate de los unboxing, que es cuando sacas algo de una caja. Entonces, del wrapper a primitivo y el autoboxing sería al revés, ¿no? Esos dos términos no los debes confundir. Ya, recuerda que ahora se puede asignar directamente, ¿no? Primitivo a integer, integer a primitivo, ¿no? Ahí se da de forma natural. Después sabes que Java trabaja pasar por valor, pasar por copia. Acuérdate de los static imports. También vimos static import y todos los casos que hemos revisado. Y acuérdate de los bloques de inicialización estático que se ejecutan en el orden en el que aparecen y se cargan la primera vez que se ejecutan la primera vez que se carga la clase. Ya, eso tienes que tener cuidado. La variable es static final, ya, que hemos visto, ya, acuérdate la convención y acuérdate del otro. Ya, a ver, pero creo que todavía nos queda un ratito. Si no, vamos a ver la teoría de sobrecarga y ya lo dejamos después los casos. ¿Ya? Un ratito, déjeme que aquí se me ha bloqueado, creo, ¿Qué pasó? Se bloqueó el PPT. Un ratito, hermano. A ver si se raya el. Ya, ya. Entonces hemos avanzado bien, ¿ah? Hemos avanzado bien. Pero la sobrecarga y la sobreescritura son los temas fuertes de este tópico. Estos son los temas fuertes. Porque hay muchas reglas detrás. ¿Ya? Pero miren, vamos a empezar con sobrecarga, menos con la teoría. ¿Qué dice? La sobrecarga overloading sucede cuando tienes métodos en la misma clase que tienen el mismo nombre, pero diferente firma. O sea, y recuerden que el método signature es el nombre de la clase, perdón, el nombre del método y los argumentos. Eso, hermano, no te interesa el tipo de retorno, ya, si arroja secciones o no, solamente el nombre y los argumentos o parámetros del método. Entonces, tú puedes tener varios métodos con el mismo nombre, pero diferentes parámetros. Entonces, ese es sobrecarga. ¿Ya? Un ejemplo de sobrecarga, todas las versiones de
prin ln del system out. System out prin ln tiene sobrecarga. O el append de stream builder. Son dos ejemplos clásicos de sobrecarga, ¿no? Si ustedes ven ahorita en este slide, todos los métodos se llaman igual, pero los parámetros son diferentes, ¿no? Los argumentos no se repiten, ¿no? Uno es entero, el otro es choro, el otro no tiene, el otro es entero y choro, el otro es choro y entero. Incluso los invierte. Ese es sobrecarga. ¿Ya? Entonces, pero cuidado, porque en el examen algunos piensan que la sobrecarga es, ya, no importa que sea igual con los mismos parámetros, pero cambio el tipo de retorno. No. Ten cuidado porque la sobrecarga solamente se fija en la firma del método o en el método signature. O sea, el nombre del método y los parámetros. No importa si las variables son diferentes, pero ahí el in es importante. Acá ven fly in. A pesar que el otro es void y este se retorna un entero. Pero ahí no compila el segundo porque te va a decir el método signature es idéntico. ¿Ya? Entonces, ese es sobrecarga. Entonces, por ejemplo, aquí miren, ¿por qué no compila? Porque tenemos fly num miles entero, fly num miles entero, el otro es in num kilometers, pero también es entero. O sea, hay dos métodos que repiten la misma firma, ¿ya? En cambio, el segundo le cambió a chor, ¿no? In y chor son sobrecarga, no hay ningún problema. El segundo ejemplo compila perfecto, ¿se dan cuenta? Mientras el método signature sea distinto, él no te da problema, te dice, y es una sobrecarga, ¿ya? Por ejemplo aquí, miren, tú tienes un fly string y un fly object, ¿ya? Tienes dos flies, pero uno es string y uno es object. Y abajito, tú creas una clase y le dices, quiero pasarte un string, ¿ya? De repente alguno tiene duda y dice, ¿y a cuál llama? Nuevamente, aquí una analogía, ¿ya? Búscate el menor esfuerzo, ¿ya? El camino más corto. Si tú tienes un fly y le pasas string, tú llamarías al fly object si hay un fly string arriba. Ese más directo, ¿sí o no? Entonces, imprimiría string. Y después le pasas un 56. Un 56. Un 56 no es un string. Entonces, no le queda la última opción, que es object. Entonces, a lo más él podría hacer un autoboxing a integer que lo recibe un object, ¿sí o no? Entonces, object sería lo que imprimiría, porque ese es el camino más corto, no se va a ir al string, ¿no? Entonces, la regla de menor esfuerzo, el camino corto. Esa es la regla que puedes aplicar cuando ves cosas como esta. Ya, miren otro más. Acá tienes list integer, char sequence, object. Ya, si tú le mandas ABC, lo primero que tienes que buscar es string. ¿Ya? Y tú dices, no hay. No, pero acuérdate de char sequence. Esa interfaz, esa char sequence, quiero que se la aprendan de aquí en adelante y no se la olviden. ¿Ya? Un string implementa char sequence. Así que es como si estuviera string ahí. Entonces, ABC, ya print ABC sería imprimir C. Entraría ese método. El otro, imprimir array as list 3. Es una lista de integer. Pues, ¿qué va a hacer? Irse de frente a la lista de integer. Es la más rápida. Y la última ya es un local day, o ya ese no es ni char sequence ni list integer. Pues va a ir a log de frente. Pues va a imprimir O. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo se resuelve? Entonces, de esa manera, ustedes resuelven la sobrecarga, siguiendo el camino más corto o el del menor esfuerzo. ¿Ok? Esa sería la forma en la que se resolvería. ¿Ya? Entonces, acá tenemos primitivos, miren. Les mando el 1, 2, 3. Si tú tienes el 1, 2, 3, ahí arriba tienes un in y un long. Claro, los dos son primitivos, pero ¿para qué te vas a ir al long? Ándate al camino más corto, in. Por eso la técnica, el camino más corto no me vayan a juzgar, pero en mi época veíamos el Chavo, ¿no? La técnica del cartero Jaimito, ¿no? La del menor esfuerzo. Entonces, 1, 2, 3, me voy arriba, ¿ya? Es que era la única serie que pasaban tantos apagones y
y acá en mis épocas, ya no se acuerdan los jóvenes, pero en mi época paraban volando las torres, y lo único que veíamos era el Chavo, todo el tiempo, ¿no? Por eso siempre nos quedan los personajes de recuerdo, ¿ya? Y para evitar la fatiga, claro, ¿eh? Jaimito. Entonces, esa es la técnica que me acuerdo aquí. ¿Ya para qué voy a ir a long? No, me voy entero, pues. Rápido, directo. El otro es Print Fly 1, 2, 3 long. 1, 2, 3 long. Entonces me iría al long primitivo, para que me voy a ir entero. Directo me voy al long. ¿Se dan cuenta? Miren acá. In y integer. Abajo tengo un fly 3. ¿Qué me voy a ir yo? Fly 3, ¿ah? Es un entero. ¿Qué te vas a ir el integer? Te vas el primitivo. ¿Se dan cuenta? El menor esfuerzo. Para evitar la fatiga, como dice José Manuel. ¿No? Y esa es la técnica ahí. ¿Eh? Igual acá, ¿no? Ah, ya, perdón. Y si pasaron integer, no, pues si pasaras un integer, sí se va al integer. Pues. Claro. Sí, exacto. Correcto. Correcto, Juan Pablo. Entonces acá tienes un wall arreglo enteros, un wall arreglo integer, miren. Y tú le mandas un arreglo de integers. ¿Mm? Entonces, estás pasando justo lo que él necesita. Ya no arreglo de enteros, ¿no? Primitivos, sino le estás pasando un arreglo de integer. La fatiga, para evitar la fatiga, menor esfuerzo, se va ahí. ¿eh? Incluso el IDE, miren, una forma de reconocerlo en el IDE, porque yo también al comienzo, medio cegatón, no me daba cuenta. ¿Se han dado cuenta que el método walk, el segundo, el que está en medio, está prendido como amarillito y el de arriba está como plomito? Walk plomito. El IDE mismo, yo no me había dado cuenta de eso hasta que un día me di cuenta, caramba, el Intel ID hasta se prende cuando ve que ese método es el que se llama y el otro se pone en plomo porque no se llama. ¿Se dieron cuenta? Walk arriba está plomito y el walk de medio está amarillo. ¿eh? Hasta el IDE te ayuda en eso. Claro, en el examen no va a haber ese, así que usted aplique la técnica para evitar la fatiga. ¿Ok? Ya estoy con bar argument, pero yo creo que ya está. Aquí nos quedamos para poder tener más chance para ver sobrecarga, porque hay más temas de sobrecarga y reglas para la próxima clase. Entonces el miércoles continuamos con sobrecarga y nos quedamos en bar arguments. Listo, chicos, muchísimas gracias por unirse a la clase. También hemos tenido un buen grupo. Y bueno, aunque hoy sí hemos tenido un poquito de bajas, siempre hay muchísimo más gente, pero bueno, también ha sido feriado, bueno, mañana es feriado, de repente se están yendo a otra zona. Quieren pasar al feriado largo. Listo, cuídense mucho. Nos vemos entonces el día miércoles. Un abrazo. Chao, chao, chicos. Chao, nos vemos. Chao, Juan Pablo, nos vemos. Chao, chicos.